Sí, se está viendo una hoja blanca. Sí, eso, tal cual, que se esté viendo la hoja blanca de la forma correcta. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a ir arrancando despacito, ya estamos la mayoría. Les pido, bueno, algunos de los que se conectaron, por favor chequen, ahí se tiene que ver en grande la hoja en blanco. Se tiene que ver en grande la hoja en blanco. Sí, se ve, profe. Perfecto, profe. Perfecto, así se ve. Ok, vamos a arrancar entonces. El tema de hoy es un tema nuevo que vamos a arrancar y que prácticamente es el último tema que vamos a sumar a las estructuras isostáticas que vamos a resolver. Hasta ahora ustedes vieron estructuras isostáticas, todas las que sabemos resolver, compuestas por elementos tipo barra. Si bien le sumamos los reticulados, en el fondo los reticulados siguen siendo elementos tipo barra y los arcos también son elementos tipo barra, pero en este caso son de eje, su eje no es recto, ¿no? Sino que es curvo. Lo primero que vamos a hacer para arrancar este tema, vamos a revisar cómo son las relaciones diferenciales en un elemento tipo arco. Para eso vamos a hacer acá una figura de análisis, una porción de arco, que esta porción de arco tiene una longitud, vamos a poner un par de ejes, si este lo llamamos eje Z, este lo llamamos eje Y, y este supongamos que es el positivo de los momentos. ¿Se llega a ver bien ahí ese tamaño de letra, la Z, la I? ¿Se llega a ver bien? Sí, ahí? perfecto. Ok. Buenísimo. Entonces, Ariel, sí. hay un par de compañeros en sala de espera. Gracias, profesor. Vamos a admitir a todos. Gracias, sí, había un montón, había como 10. Gracias por revisar. Bueno, entonces esta longitud la vamos a llamar, si este es el eje Z, la vamos a llamar diferencial de Z. Ahí está Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Ariel? Todo bien, ahí te voy a hacer coanfitrión por las dudas. Bien, ahí están entrando de a poquito. Bueno, sigamos entonces. Entonces esta es una porción de arco genérica y lo que estamos persiguiendo es hacer un análisis y poder sacar alguna conclusión acerca de las relaciones diferenciales y ver las similitudes y diferencias las que nosotros ya conocemos en las barras de eje recto. Entonces, como decíamos, esta es una porción de arco respecto del eje Z, esto lo vamos a llamar diferencial Z. Supongamos que de este punto a este punto se desarrolla lo que llamamos la línea media del arco. En este punto podemos tener aplicada una relación de vínculo interna, a la que vamos a llamar, como es horizontal, la vamos a llamar h de z. A esta vertical la vamos a llamar b de z. Noten que ya no estoy diciendo, por el momento, no la estoy llamando ni corte ni normal porque no son perpendiculares ni paralelas al eje de la barra, ¿no? Sino que este b y este z están referenciados a la terna de referencia. De ahí que todavía no lo estoy llamando normal y corte. Bueno, entonces acá también puedo tener un momento aplicado, un mz. Cuando yo le pongo en paréntesis z es porque son funciones de z, ¿no? A medida que yo voy avanzando sobre el arco, pueden ir variando en función de la posición. Ahora vamos a avanzar un poquito más en eso. Profe, Sí. la que está vertical, aunque esté en vertical, ¿es en función de Z, no es en función de I?
Esa es función de Z. Aunque esté Dijimos que vertical. Exactamente, aunque esté vertical. ¿Por qué? Porque va cambiando a medida que vos vas cambiando el punto de análisis. Te lo voy a dibujar acá aparte, mira, pero no. Ok. Suponete que este es el arco, ¿sí? Y esto lo vamos a llamar eje Z y este lo vamos a llamar eje Y. Ese esfuerzo resulta que no vale lo mismo ahí, ya sea B de Z o H de Z, no vale lo mismo en ese punto que en este, con lo cual esa variación queda expresada según la coordenada Z1, Z2, Z3 o Zn, va cambiando en función del punto del arco que vos vas analizando. Por eso que decimos que es función de la posición, es función de Z. Bien. Entonces, si este es un elemento diferencial, en esta otra cara, para que este diferencial alcance el equilibrio, tiene que haber un esfuerzo que lo equilibre, un esfuerzo interno. Vamos a poner también en evidencia unas caras que están actuando en esta porción. Supongamos que esta que está ahí es Q según el eje Y, pero que esta carga puede también variar en función de la posición. Y esta carga que la vamos a poner por acá, una carga horizontal, esta vamos a decir que se llama QZ en función de Z. ¿Sí? Bueno, al igual que esto pasaba en los elementos barras que nosotros analizamos, ¿no? Entonces, para equilibrarlos, acá va a tener que aparecer un HZ más un diferencial de HZ. Para poner el equilibrio acá va a tener que aparecer un BZ más un diferencial de BZ. Y en cuanto al momento también, para que alcance el equilibrio va a tener que aparecer acá un MZ más un diferencial de M de Z. Entonces ahí, cuando planteamos el equilibrio en este elemento diferencial, podemos empezar a chequear que realmente esté en equilibrio, que se cumpla el equilibrio. Acá lo que me faltó indicar es esta distancia, que la distancia horizontal entre el punto inicial y el punto final, para ponerle algún nombre lo podemos llamar G1 y este punto G2. La distancia en Z, diferencial Z. La distancia en Y lo vamos a llamar diferencial de Y también en función de Z. Y la distancia entre la carga distribuida QZ hasta acá abajo, vamos a decir que lo colocamos en la mitad, que colocamos la carga en la mitad del diferencial de Y. Entonces es la diferencial de Y de Z sobre 2. ¿Sí? Bueno, Ariel, ahora sí. Sí. QZ es paralelo al eje Z, no sigue la forma del arco. Claro, exactamente. QZ está referenciada al eje Z. Ok, gracias. Lo mismo con QI. Ninguna de las dos. En realidad, nada hasta ahora de lo que pusimos ahí está en función del arco, que bien dijimos que la posición del arco, esa curvatura, esa pendiente va cambiando punto a punto, ¿no? Por eso que necesitamos sí o sí referenciar todo en la posición Z. Bueno, entonces acá podemos hacer una sumatoria de fuerzas, arranquemos con las fuerzas en Z, y se tiene que cumplir, si esto está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá, si arranco por este lado, vamos a marcarlo por acá, tengo esto que es horizontal, tengo h de z por acá y tendré la carga distribuida.
eso es todo lo que tengo según el eje Z, que recordemos es este que está acá arriba. Entonces, si sumamos todo, tiene que dar 0. Entonces, tiene que dar que h de z más diferencial de h de z menos, porque este es contrario a la terna de referencia, menos h de z, más, porque esta distribuida coincide con la terna de referencia, entonces será, como estoy sumando fuerzas, y esto está por unidad de longitud, entonces tengo que multiplicar a QZ de Z por diferencial de Z, por su longitud. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende, no? Esto es unidad de fuerza por unidad de longitud. Tengo que multiplicarlo por la longitud para que me quede esto como una fuerza, porque estoy sumando fuerzas. ¿Okay? Igual que como hacíamos en la relación diferencial de las barras que nos explicó Pablo en su momento. Bueno, entonces acá, si te fijas, hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, este con este se va. Y acá lo que nos interesa despejar es esto. Entonces, si te fijas, está fácil, porque esto que puse acá tiene que pasar a la derecha y después esto que está acá lo puedo pasar dividiendo. Entonces me va a quedar finalmente que diferencial de h de z sobre diferencial de z es igual a menos qz de z. Entonces esta es una primera conclusión, es una primera relación diferencial que voy encontrando acá. Si se fijan, es parecida a la que nosotros usamos, que es la derivada del corte es menos la carga, ¿no? Es similar. Todavía acá no es el corte, porque reitero, el corte es cuando es perpendicular al eje de la barra, y acá el eje no es recto. Bueno, hacemos igual, sumatoria de fuerzas, vamos a sumar ahora en I, tiene que ser igual a 0. Entonces te va a quedar, si te fijas en I, ¿cuál tenés acá en la figura de análisis? Bueno, tenés esta fuerza que está acá, esta que está acá, y tenés la distribuida QI de Z que está arriba. Entonces es la misma historia. Empiezo a sumar, arranco por este lado, por esta que está acá. Me queda B de Z más un diferencial de B de Z menos, ahora voy a este, menos porque es contrario a la terna de referencia, menos B de Z, más voy a la carga distribuida, QI de Z por diferencial de Z. Aquí lo transformo en una fuerza distribuida a lo largo de una longitud, la multiplico por la longitud y encuentro su resultante. Bien, esto obviamente si hay equilibrio tiene que ser igual a 0. Acá pasa exactamente igual. Estos se pueden anular y el que te interesa despejar es ese. Con lo cual te va a quedar que la variación de BZ respecto de Z es igual a menos el corte. Perdón, menos la carga en I de Z. Esta también, si te fijas, tiene una similitud con la que encontramos recién arriba, ¿no? Esto se parece mucho a lo que nosotros sabíamos, que la derivada del corte es igual a menos la carga, pero les recuerdo que todavía esto no es el corte, ¿ok? El corte es cuando la dirección de la reacción de vínculo interna es perpendicular al eje de la barra, ¿no? Todavía no estamos hablando ni de normal ni de corte, estamos hablando en la dirección Z, esta Z, en la dirección I. Bueno, finalmente planteamos la sumatoria de momentos respecto de G2, y esto también tiene que estar en equilibrio, se tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos entonces momentos de todas las fuerzas respecto de este punto, ¿okay? Respecto de G2. Arranquemos por los momentos que está fácil, no hay que hacer ninguna multiplicación.
arranquemos por este que está acá, mz más diferencial de mz, nos va a quedar mz más diferencial de mz. Seguimos por el otro momento que está del otro lado. Vamos a marcarlo así. Ese es un momento. Este es el otro momento que consideramos hasta ahora en la expresión. Ese es menos mz. Y ahora vamos a empezar a tomar momentos. Arranquemos por este bz que está acá. Acá siempre es fuerza por distancia, ¿verdad? O sea que sería la fuerza, que es B de z, por la distancia del brazo de palanca, que es diferencial de z. Y si te fijas, es sentido antihorario, así que le vamos a poner signo negativo. Vamos ahora a h de z, que genera un momento horario respecto del punto G2. Ahí vos vas a tener h de z por su brazo de palanca, que es en este caso diferencial de i de z. Vamos a las distribuidas. Vamos a arrancar por esta que está acá arriba. Esto es igual, si se fijan, estamos haciendo lo mismo que cuando el eje era recto. Entonces, primero, yo sé que esto va a ser horario, ¿no? Esto tendrá una resultante que pasará por acá, por ahí, y el brazo de palanca será esta distancia que anda por acá, que sería el diferencial de z sobre 2. Entonces, es horario positivo, me va a quedar Q en I por diferencial de z cuadrado sobre 2. Acá ya hice todo en un solo paso. Muy bien. Me queda esta otra fuerza distribuida que, si te fijas, su resultante pasará por esa misma recta de acción, y respecto de G2 va a describir un giro negativo. Entonces, ya de entrada va a ser menos QZ de Z por diferencial de Z, y me faltaría el brazo de palanca. Ahí tengo la fuerza, me faltaría el brazo de palanca, que acá dijimos que consideramos que pasa por la mitad de esta altura diferencial I. El brazo de palanca es diferencial de IZ sobre 2. Entonces, por diferencial de I Z sobre 2, y todo esto tiene que ser igual a 0. Todo eso igual a 0. Bueno, ¿qué podés simplificar acá? En principio, este con este se cancela. Y además, estos que están acá, nosotros los conocemos como infinitésimos de orden superior. Diferencial de z cuadrado, y esto que es diferencial de z por diferencial de i, son muy pequeños, así que los vamos a despreciar. ¿Qué me queda? Bueno, me quedará esto que está por ahí. Si te fijas, eso sería diferencial de mz es igual, ya voy a pasar del otro lado de la igualdad, pasará esto, que te va a quedar b de z, diferencial de z, menos, lo otro que pasa del otro lado del igual es esto, menos h de z, diferencial de i de z. Bueno, acá lo que puedo hacer es dividir todo por diferencial de z, o sea, divido acá, divido esto, divido todos los tres términos por diferencial de z. Entonces me va a quedar diferencial de mz, diferencial de z. Esto te va a quedar simplemente bz, y esto menos h de z. Y fíjate acá, cuando acá vos dividís por esto, diferencial de i sobre diferencial de z, ¿qué es esto? ¿Quién se acuerda? Esto es análisis matemático 1, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda? La derivada. Exactamente, la derivada. Exactamente. Entonces eso es la derivada de i de z.
Bueno, y si se fijan, esto también se parece a algo que ya habíamos visto, pero acá tiene alguna diferencia menor. Nosotros cuando el eje era recto decíamos que la derivada del momento es el corte. Acá no está, repito, no estamos hablando todavía de corte, pero llegamos a que la derivada del momento respecto de z es igual a la carga vertical menos la tangente de h de z. Esto vamos a tenerlo a mano, porque son expresiones que vamos a utilizar. Específicamente esta, mira, ponerle ahí el número 1, que ahora vamos a hacer utilidad de esa expresión. Seguimos. Ahora sí, vamos a ver si podemos afinar un poco el lápiz y en vez de referenciar todo según Z e I, vamos a ver si podemos referenciar a partir de esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Supongamos otra vez que eso es una sección del arco. Ariel, perdón. Sí. ¿Podrás poner un segundito la otra hoja así le saco un screenshot? Dale. A ver si entra completa. Ahí creo que... espera un poquito para abajo. Sí, ahí entró perfecto. Listo, gracias. Por nada. Bueno, entonces, yo hasta ahora trabajé con h de z y b de z. Pero, ¿qué es lo que yo sé? O qué es lo que me va a servir para trabajar con cualquier tipo de estructura. Bueno, conocer su esfuerzo normal, que también está en función de z, de la posición, y conocer su esfuerzo de corte, Q de z. Vamos a decir quién es alfa. Tenemos que tomar una referencia, ¿verdad? Si yo no digo quién es alfa, no puedo empezar a calcular esas proyecciones. Entonces vamos a decir que esto es alfa de z. También varía en función de z. Esto tiene que quedar dentro de todo claro, que todo varía en función de z. Vamos a ver esta que es re fácil de ver, alfa de z. Voy a hacer acá un dibujo auxiliar. Si este es el arco, y esta es la horizontal acá, esta es la horizontal acá, esta es la horizontal acá. Fíjate que alfa acá, alfa 1, tendrá un valor determinado en esta coordenada. A ver si pongo acá los ejes z, esto es el eje y. En z1 vas a tener alfa 1, que valdrá tal valor. Pero a medida que te vas acercando hacia arriba del arco, se va cerrando ese ángulo. Alfa n, en el punto n, va a ser distinto. Por eso es que, bueno, lo mismo pasa con todos los esfuerzos, con H, con B, y ahora vamos a ver que si pasa con H y con B va a pasar también con el esfuerzo normal, el momento y el corte. Acá, en este caso particular, vemos esa variación del ángulo, que a medida que voy eligiendo puntos distintos de z sobre el eje z, voy obteniendo valores distintos. O sea, son función de z, en otras palabras. Bien, entonces, vamos a arrimar una primera expresión para el esfuerzo de corte en z, Q de z. Bueno, entonces acá, acá una aclaración, ¿no? Valga la redundancia, pero es bueno aclarar para que no se pierdan. Si nosotros recién trabajamos con una terna, la voy a poner acá, que era z e i, ¿sí? Y acá yo estoy poniendo q de z y n de z. ¿Por qué? Porque están en la dirección de esa terna, no. Lo que quiero decir acá, cuando lo estoy poniendo entre paréntesis, es que son función. Varían en función de la coordenada z que estoy evaluando. Eso quiere decir cuando pongo ahí entre paréntesis. Bien, aclarado eso,
Bueno, otra cosa también acá por ángulos alternos internos, este ángulo obviamente es igual a este, ¿verdad? Vamos a considerar que por ángulos alternos internos esos dos obviamente son iguales. Entonces no me queda más que hacer proyecciones. Cuando hablamos de Q de Z, entonces será la proyección de estas dos, de H y de B, su proyección sobre la dirección de QZ. Cuando estamos hablando de B, obviamente será por el coseno. B es de Z por el coseno del ángulo. Entonces, es BZ por el coseno de alfa Z. ¿Qué pasa con esta proyección? ¿Sí? Cuando vos querés hacer esta proyección según la dirección de QZ, bueno, esto por el principio del paralelogramo, ¿verdad? Una componente va a venir en esta dirección y otra componente de acá hacia arriba. Esta componente que va de acá hacia arriba es la que se suma al corte, con lo cual, como es contraria a esta figura de análisis que yo estoy considerando acá, le voy a poner que se resta, porque es contraria a su componente, menos h de z por el seno de h de z. Bien, lo mismo con el esfuerzo normal. Reitero, ahora ya estamos hablando de corte y normal. ¿Qué será el esfuerzo normal? Bueno, será la componente de estas dos, de h de z y de b de z, subcomponentes sobre la dirección de nz. En este caso, si se fijan, las dos proyecciones, tanto de h de z, que su proyección estará por acá, más o menos, y la proyección de b de z, que su proyección vendrá a parar por acá, más o menos, las dos son positivas, pues porque coinciden con la dirección del nz considerado. Entonces va a ser igual a bz, su proyección ahora es por el seno de alfa de z, más hz, ahora tengo que usar el coseno, ¿verdad? Coseno de alfa de z. Bueno, ahora voy a agarrar esta que está acá, y voy a sacar factor común, coseno de alfa de z, ¿sí? Un paso puramente matemático. Entonces, cuando saco factor común, te va a quedar que QZ es igual. Te va a quedar, voy a poner al final el factor común, adentro del paréntesis te va a quedar B de Z menos H de Z por tangente de alfa de Z, y el factor común dijimos que es coseno de alfa de Z. Y recordando que esa expresión que nosotros recién llamamos 1, recordando 1, ¿quién era 1? Esta que está acá. A ver si la puedo poner sin que tape el otro. Esa era la expresión 1, ¿verdad? Vamos a correr ahí. Ahí se llegaba. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Mirando bien la expresión 1, y a esta la vamos a llamar 2. Vamos a relacionar estas dos, 1 y 2. Si te fijas bien, el paréntesis, ¿qué pasa cuando miras el paréntesis y miras esto? Es la derivada del momento. Si lo que encerré en verde es igual o no es igual. ¿Lo puedo reemplazar o no? Es decir, Tendría que derivar la tangente y ahí podría reemplazarla. No, bueno, esto es. Nos estamos yendo al año pasado cuando cursaron un análisis matemático 1, ¿no? Cuando vos hablas de la tangente en un Claro, punto, porque estás hablando de la derivada en el punto, ¿verdad? Estás hablando de lo mismo, o sea que I' de z es igual que la tangente
de alfa z. Son iguales, obviamente. Entonces, si son iguales, vos podés escribir directamente que Q de z es igual a la derivada del momento z respecto de z por el coseno de alfa de z. Entonces acá tenemos esta así, ahora voy a correr esta de acá. Estas, si quieren, sáquenle una foto a esta imagen, ahí está. Esperen que le pongo esto acá. Esas son las dos expresiones que buscamos, ¿no? Una expresión para, perdón, para el esfuerzo normal y otra expresión para el esfuerzo de corte. Que obviamente, si se fijan, en función de quién está, en función de H y en función de B. ¿Ok? Y lo mismo con el corte, porque si te fijas, la derivada del momento respecto de z también está en función de H y de B. Te la muestro acá otra vez. Ahí se ve. Esta expresión que está acá, la derivada del momento también está en función de B y H. ¿Esto qué quiere decir? Que al margen de que el eje curvo, que tengamos un eje curvo ahora, yo puedo en cierto punto expresar los esfuerzos internos a priori en direcciones ortogonales según una terna. ¿Para qué? Para independizarme de estar cambiando punto a punto de terno, ¿no? Si no, se imaginan que el problema sería imposible de resolver. Si vos punto a punto, a medida que avanzás en el arco, tenés que ir girando la terna un poquito más, olvidate, es imposible. Así que esa es la razón por la cual trabajamos con H de Z, este que está acá, y con B de Z. Y sí, lo que sí vamos a calcular punto a punto para poder saberlo, obviamente es alfa, ¿no? Este alfa sí, lo vamos a conocer punto a punto. Ya vamos a ver cómo se calcula, es una de las últimas cosas que tenemos ahora. Bien, avancemos un poco más. Ahora vamos a hablar de cómo encontramos el eje geométrico del arco. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a partir de una figura de análisis como esta. Vamos a decir que este es el eje Z, este es el eje Y, y que el arco anda por acá. Vamos a decir que el arco anda por ahí. Vamos a distinguir algunos puntos acá, obviamente, puntos de los cuales yo conozca algo. Vamos a decir que de esos puntos conozco información y sobre este. De estos dos, ¿por qué? Porque yo sé que cuando z es igual a 0, cuando z vale 0, obviamente y vale 0. Cuando vamos a decir que si acá hay simetría y esto es L sobre 2 y esto es L sobre 2, cuando z vale L, otra vez y vale 0. Y este punto lo vamos a llamar al punto más alto, como hay simetría, lo vamos a llamar la flecha del arco. Vamos a llamarla F. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando z es igual a L sobre 2, y toma el valor F, igual a F. Los tipos de arco que nosotros vamos a estudiar son arcos de tipo parabólico. Se hace una parábola. La ecuación de la parábola es I de z es igual a z cuadrado más bz más c. ¿Sí? La clásica ecuación de la parábola. Con lo cual, acá tengo tres incógnitas, obviamente, A, B y C. Por lo tanto, necesito tres ecuaciones. Por eso que de entrada ya necesito conocer información de tres puntos, que son los que les marqué ahí arriba. Entonces, lo primero que yo conocía, a esto lo podemos llamar condiciones de borde, condiciones de frontera, condiciones de contorno. De esto también vamos a hablar el próximo año en cálculo avanzado. Vamos a decir que I
de 0 es igual a 0. Cuando z vale 0 y vale 0. Entonces, esta es fácil, mirá. Acá te va a quedar a por 0 cuadrado más b por 0 más c es igual a 0. Por lo tanto, obviamente, c es igual a 0. Segunda condición de borde. Vamos a decir que y, vamos al otro extremo, y de L también tiene que valer 0. Entonces, cuando vos reemplazás ahí, te va a quedar que sería a por L cuadrado más b por L, ya a C ni la escribo porque ya sé que vale 0, todo esto es igual a 0. Bueno, acá por ahí está más práctico despejar B. Entonces B va a ser igual, esto va a pasar a la derecha de la igualdad restando, menos a L cuadrado, ¿no? Pero como este al final va a pasar dividiendo, ya directamente le pongo menos A por L. Eso es lo que vale B. A este le vamos a llamar 1. Y tercera condición de borde, esta que está acá, cuando I es igual a L sobre 2, el valor que adopta la función es igual a la flecha, igual a F. Entonces, acá te va a quedar que, reemplazando en la ecuación de la parábola, AL al cuadrado sobre 4 más B L sobre 2, esto tiene que ser igual a F. Bien, a esta que está acá la vamos a llamar 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el valor de B que encontramos acá. Entonces vamos a hacer 1 en 2. Bueno, empezamos a reemplazar. Te va a quedar acá esta parte que es igual a L al cuadrado sobre 4 menos, ¿sí? Porque B es igual a menos A por L. A, ya escribo así directamente L cuadrado, ya multiplico esa C sobre 2, esto es igual a F. Bueno, acá obviamente son dos fracciones, ¿no? Que las puedo restar. Obviamente que el numerador es igual, este denominador de 4 es 2. Acá la cuenta está sencilla. Esto cuando haces la operación, como un denominador 4, y bueno, ya haciendo la cuenta, obviamente te queda negativo porque este es grande. Te queda menos a L cuadrado sobre 4 y esto es igual a F. Entonces, si acá yo quiero terminar despejando A, que era lo que me importaba, la voy a dejar expresada como positivo A al valor de A, entonces el menos pasa del otro lado, menos 4F, que va a quedar sobre L cuadrado. Entonces ya encontré cuánto vale C, cuánto vale B y cuánto vale A. Bueno, ¿qué es lo que falta acá? Bueno, reemplazar los valores en la ecuación general que tengo acá arriba. Si ya sé cuánto vale C, cuánto vale B y cuánto vale A, puedo encontrar entonces cuál es la ecuación del eje del arco, de la geometría de ese arco. Entonces, si reemplazas, te va a quedar que I de Z es igual a, este es el valor de A, menos 4F L cuadrado por Z cuadrado menos 4F L, a ver, perdón, no, 4F, sí, 4FL sobre L cuadrado por Z. ¿Sí? Acá, voy a anotar acá para que nadie se pierda, B era menos A por L, ¿no? Esto es A. Menos A, eso que está ahí, ese rayito por L, por Z. Bien, acá lo que puedo hacer es sacar el factor común. Bueno, justamente voy a aprovechar
S menos 4F L cuadrado. Profe, Sí. ¿no queda positivo? Porque tenés menos A por L y menos 4F. A ver, déjame ver. ¿En dónde, perdón? En el segundo término. Mira, estoy dando mal ahora. A es negativo y el término B también es negativo. Tengo 4 fiches. O sea, sería menos 4FL cuadrado por Tengo menos. A ver, déjame chequear Por un el- cachito. O sea, sería menos A, que sería positivo. Sí, déjame chequear el desarrollo a ver si me pasó algo del signo. Sí, ahí tiene que ser positivo. Sí. Ahí tiene que ser positivo. Bueno. A ver, igualmente yo, para que me quede la misma expresión que en el apunte, cuando voy a sacar ahora el factor común, lo voy a sacar negativo. ¿Sí? El factor común negativo, o sea que te va a quedar I de Z, lo saco negativo el factor común, menos 4 F L cuadrado, y adentro del paréntesis, entonces me va a quedar Z cuadrado, y acá como lo estoy sacando negativo, menos L por Z, ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué es esto que encontramos acá? Es la ecuación del arco, de un arco parabólico. La ecuación de cualquier arco parabólico. Acá, si se fijan, hay dos cosas que no conozco de esta expresión. No conozco la flecha, que bueno, cada arco va a tener una flecha distinta, este vector que tenemos acá, y obviamente cada arco va a tener una longitud distinta, un desarrollo según el eje Z distinto. Pero después está en función de Z, que es el punto que vos estás estudiando. Z es justamente la variable. Muy bien. Hagamos un paso más. Lo voy a poner acá para que se vea. Y arranco en otra hoja. ¿Qué es lo que tengo acá? Voy a hacer la derivada de esa función. La derivada primera de I de Z, entonces va a ser igual a menos 4F sobre L cuadrado. Y acá, ¿qué te va a quedar? 2Z menos L. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago la derivada? Porque recién dijimos que la derivada de I de Z aquí era igual a la tangente de alfa Z. Estamos hablando en el fondo de lo mismo. Y a mí me va a quedar cómodo trabajar con esta expresión. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hoy dijimos, a ver, les muestro de vuelta, acá, por ejemplo, la ecuación del corte, o si quieren también la ecuación del normal que teníamos acá. Si se fijan, en estas expresiones aparece el seno y el coseno en ambas expresiones. Acá arriba tenemos el seno y el coseno, y en la del corte acá abajo tenemos el coseno. O sea, tengo que saber cuánto vale alfa punto a punto del arco. Eso sí, no puedo zafar. Entonces, si encontré una expresión para la tangente de alfa, ¿por qué no hacerle el arco tangente? Entonces, arco tangente de alfa de z, esto va a ser igual a alfa de z, y esto va a ser igual al arco tangente, bueno, de toda la expresión de arriba. Menos 4f sobre l cuadrado por 2z menos l. Esto con MATLAB lo podemos programar y calcular cuál es ese ángulo
punto a punto del arco, ¿no? Sin importar qué flecha tenga y sin importar qué longitud tenga. Bueno, hasta acá, a ver para los que quieran sacar fotos, no sé si a esta le sacamos, por la duda ahí la acomodo, sáquenle ahí una fotografía, una captura de pantalla. Y ahí voy a cambiar en la siguiente, lo último que escribimos, y para el que le quiera sacar una foto. Con lo que vimos ya tenemos prácticamente todo para para resolver un problema de arcos. Vamos a ver cómo se hace el planteo general. El primer caso que vamos a resolver, vamos a empezar por uno dentro de todo de los casos sencillos, ¿sí? Para que lo podamos sumar a los ejercicios que estamos resolviendo. Vamos a resolver un arco de 3 articulaciones, o sea, esto y esto. Vamos a poner unos ejes. Vamos a decir que esto es Z y esto es Y. Bueno, obviamente si le ponemos una longitud hay simetría, así que vamos a poner un valor, ya esto es 4 metros, esto es 4 metros. La flecha del arco, dijimos que era esto, y le voy a poner que vale menos 3 metros. ¿Por qué? Simplemente para dejarlo en referencia a la terna que estoy utilizando, ¿no? Ahí se las voy a marcar por las dudas. Esta es la terna, ¿no? Eje Y, eje Z. Esos 3 metros están del lado de los negativos de ahí. Por eso, para referenciarlo, ahí le pongo menos 3 metros. Es función de la terna, ¿sí? Ese signo es función de la terna. Bueno, vamos a poner que está sometido a una carga uniformemente distribuida. Vamos a poner por acá la carga. Vamos a decir que es una carga Q igual a 30 kN por metro. Y creo que tengo casi todo ya para empezar a resolver esto. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Vamos a hacer primeramente un diagrama sin las reacciones de vínculo externo. Acá estará la carga distribuida, 30 kN por metro, cuya resultante, bueno, obviamente pasará por acá. Esta resultante es 30 por 8, es 240 kN, la resultante de la distribuida. Y obviamente acá habrá unas reacciones de vínculo externo que no conozco. Si este punto lo llamo A, será RAX, perdón, esta sería según la terna Z, y esta según la terna sería I. Bueno, y este será RBZ, RB en I. Bueno, esto es fácil para empezar a calcular las reacciones de vínculo externo, porque vos tomás, por ejemplo, un momento respecto del punto A y encontrás RBI. Si haces eso, sumatoria de momentos en A igual a 0, entonces lo que te va a quedar es te va a quedar 240 kN por el brazo de palanca de 4 metros más RBNI por brazo de palanca de 8 metros. Y esto tiene que ser igual a 0. Con lo cual, acá te va a quedar RBNI
ya despejado. Esto es igual a ver si no estoy haciendo mal la cuenta, es menos 120 kilonewton. Sí, obviamente tiene que ser la mitad, ¿no? Por lo cual, si es la mitad, cuando hace la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, obviamente acá surge que estas dos tienen que ser iguales, ¿no? Y la suma tiene que ser igual a 240, con lo cual acá también te va a quedar que RA en I es igual a menos 120. Bien, ahora voy a trabajar con la mitad del arco. ¿Por qué? Voy a hacer de cuenta que abro, esto si se fijan es una cadena de chapas abiertas, y acá cualquier chapa que compone este sistema, vos podés hacer el diagrama del cuerpo libre de esa chapa. O sea que vos podés traer esto para acá, esto será R, Ni, esto será R, B en Z, y acá tenés la carga distribuida que vale 30 kN por metro lineal. Bueno, acá obviamente aparecerán otras dos reacciones de vínculo interno, ¿no? En la articulación. Pero no la voy a usar. ¿Por qué? Porque la idea mía es poder calcular esta, mirá, esta que está acá, esta que está ahí, esta que está acá. Y me viene bien tomar momento respecto del punto medio del arco. Total, eso es una articulación y vos sabés que tiene que valer 0. Estas dos internas pasan por ahí, no importa cuánto valga. Pero me va a servir para calcular esta reacción de vínculo externo RBZ. Entonces acá te va a quedar, vamos a plantearlo así, la sumatoria de momentos respecto de la articulación A1,2 es igual a 0. Entonces, te va a quedar, bueno, esta resultante, si calculas esa resultante de esa porción de carga distribuida, acordate que esto valía 4 metros, te queda 4 por 3, 4 por 30, 120. Entonces te va a quedar el momento de esa fuerza por el brazo de palanca, que es 2 metros. Respecto de este punto, de esa articulación es un sentido horario, después te va a quedar más R, B en Z, que es la verde, por su brazo de palanca, que es igual a la flecha, la distancia de 3 metros, más esta vertical que todavía no le cambié la dirección. Hacemos lo mismo que siempre, ¿no? En la mitad del ejercicio no me pongo a tachar y a ponerle la dirección correcta, porque recuerden que esta nos había dado negativa, esto acá. Pero no toco nada, así como está. Respecto de este punto, describe un sentido positivo del giro, del momento. Entonces me va a quedar que eso es igual a R, B en I por la distancia, que sería 4 metros. Y eso todo tiene que ser igual a 0. Ahora, cuando vos considerás que esto vale menos 120, ahí hacemos todas las cuentas, ¿sí? Pero mientras tanto, no di vuelta a nada ni tache nada. Recuerden que ese es el criterio general. Bueno, con lo cual ya tenés todo para despejar RBZ. Entonces RBZ es igual, a ver si no hice mal las cuentas, 80 kilonewton. ¿Sí? Es igual a 80 kilonewton. Bueno, si quieren, sáquenle una captura de pantalla a esto, a ver si entra todo. Ahí está. Para el que quiera sacar una captura de pantalla, ahí lo puedo hacer. Bueno.
sigamos un poco más. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? Tengo el arco de 3 articulaciones con una carga distribuida que vale 30 kN por metro lineal. Ahora sí, ya acá voy a corregir todo. Estas reacciones de 120 kN, lo mismo que esta, 120 kN, y esta de 80 y esta de 80 kN. Esta era la terna. Acá tenía el eje Y, acá tenía el eje Z, con la terna. Habíamos dicho que esta distancia es de 3 metros, le ponemos -3 para referenciarla según la terna. Ahora vamos a usar esos metros. Bueno, y esto era 4 metros y 4 metros. Bien. Bueno, ¿qué es lo que puedo empezar a hacer acá? Cuando trabajamos con los arcos, todavía no nos ponemos de lleno con el esfuerzo normal y de momentos, ni corte. Antes tengo que pasar por H y por B, porque H y B estaban referenciados al eje Z y al eje Y. Y eso sí está sencillo. Lo que puedo indicar ahora a priori es cuánto vale la función h de z a lo largo de todo el arco. En este caso, a lo largo, si vos cortás acá y te quedás con la parte de la derecha, por ejemplo, ¿qué vas a obtener? Mira, si vos cortás ahí y mirás hacia la derecha, y te fijas qué pasa con las fuerzas horizontales, siempre va a estar esa de 80. No importa dónde cortes, si cortás acá, acá, en L sobre 2, acá, acá. Cuando vos mirás a la derecha, la única fuerza horizontal que vas a tener siempre va a ser la del 80, con lo cual se va a mantener constante respecto de la longitud del arco, ¿sí? Se va a mantener constante a lo largo de todo el arco. ¿Y qué signo le tengo que poner? Bueno, la terna con la que yo sabía trabajar era esta que era así, ¿verdad? A ver si la puedo dibujar acá. Esto era normal, esto era corte, ¿verdad? Y el momento siempre horario. Bueno, ¿cómo es la que equilibra ahí esa fuerza de 80? Y bueno, va a ser una así, ¿verdad? Una fuerza así. Una fuerza ahí. ¿Sí? Que cuando la voy comparando con se va a oponer siempre, con lo cual va a ser negativo. Recuerden que nosotros siempre los esfuerzos, esta es importante, ¿sí? Para no perderse a mitad de camino ahora. Venimos haciendo lo mismo que siempre. Cuando yo quería saber qué signo tenía el momento normal y corte, ¿en qué cara miraba? ¿La cara izquierda o la cara derecha? Bueno, miraba siempre la cara derecha. Y ahí ubicaba la terna local para decidir qué signo tenía. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Básicamente le estoy cambiando el signo porque si se fijan, me estoy fijando acá en la parte derecha. ¿Se acuerdan que nosotros siempre analizamos las estructuras de izquierda hacia derecha y el signo lo sacaba de la cara opuesta, este que está acá? Pero acá estoy al revés, estoy fijándome no en la parte izquierda, sino en la parte derecha. ¿Y eso era válido? Sí, era válido, pero tenía que acordarme de cambiarle el signo siempre. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy fijando en la cara derecha y le estoy cambiando el signo. Bueno, Ariel, sí. perdón, respecto de qué punto lo estás viendo esto. Sería un punto genérico. Un punto genérico, ok. Claro. Es porque va a pasar lo mismo en cualquier punto.
Bueno, ¿qué pasa ahora con B de Z? O sea, con la carga vertical. Me voy a quedar otra vez analizando la parte derecha, ¿no? Acá va a pasar otra vez siempre lo mismo. O sea, vos vas a tener una carga acá, una reacción de vínculo externa de 120 kN y vas a tener una porción de la carga distribuida que valía 30 kN por metro lineal. Y esto vale para una coordenada z genérica. Entonces, si vos querés armar una función que describa esa variación, una función de b de z, ¿cómo lo harías? Vamos a fijarnos al final el tema del signo, pero arranquemos por este 120. Ya este 120, cuando vos lo comparás con el eje Y, es negativo, así que arrancamos en menos 120, y esta carga distribuida que tiene la dirección del eje Y, o sea que va a tener un signo positivo. Entonces ahí te va a quedar más 30 kN por Z. Recuerden que 30 es kN por metro, lo tengo que multiplicar por su longitud, Z variable, ¿ok? Y eso me va a dar una fuerza. Bien. ¿Ariel? ¿Hasta acá? Sí. Perdón, hay una cosita que no entendí, que es, o sea, vos le pusiste el 120 negativo y el 30 positivo, pero ¿no sería al revés justamente? Porque como lo estás mirando a derecha... Ahora vamos a eso, sí, tenés razón, sí, sí. Todavía no me dejaste llegar. Dijimos que íbamos a ajustar el signo al final. Como estoy mirando, como decía Carles, acá a la derecha, acá todo se arregla invirtiendo ese signo. Entonces, B de Z va a ser igual a 120 kN menos 30 por Z. Y tengo tengo a H, que es una constante, y B. Y bueno, y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora para tratar de encontrar una función momento de Z. Acá se empieza a verse eso que decíamos que tanto H como Z, perdón, H como B, son funciones de Z, o sea, varían según Z, y acá está a la vista, ¿no? Acá tenemos que es igual a 120 menos 30 por Z. Bien. Bueno, ¿qué pasa con el momento ahora? Vamos a hacer las cuentas. O sea, en esta figura de análisis que está acá, solamente voy a hacer aparecer a los 80 kN, que era la otra reacción. Lo que pasa es que acá, si vos tomás momento respecto de un punto genérico, ¿sí? Un punto genérico 1, que se va moviendo a lo largo de todo el arco, la coordenada en Z va a ser variable, ¿sí? Va a ser siempre Z en función del punto que vos elijas. Será 0, será L sobre 2, será L, el punto que sea, pero es siempre variable. Una consulta, Ariel. Sí. Si tuvieras una carga distribuida horizontal, sí, ¿cómo repercutiría en H de Z? Porque, ¿cómo la dejas en función de Z? Si varía con I. Bueno, es lo mismo, digamos, no es una cuenta distinta, pero hay varios tipos de cargas horizontales. No sé a cuál te referís. Vos podés tener un arco así, sí, siempre arco de 3 articulaciones. Y podés tener una carga así, que siempre sea horizontal. Bueno, acá yo le hice variable, pero puede ser constante, ¿verdad? Lo único que necesitas saber es expresar la función de esta carga. Esta carga la llamamos QZ de Z, por eso es función de Z. Hay que hallar la expresión de
de esa carga, z, que será, no sé, voy a inventar cualquier cosa ahora. Puede ser que sea, no sé, z cubo más 3z menos 2, por poner cualquier cosa. Ok, esta es la función de carga, esa es la función que tiene que aparecer dentro de todo, dentro de h de z, que la haga variar en función de la coordenada z que estoy evaluando. Que si te fijas, parece complejo, bueno, es complejo, pero en el fondo es lo mismo que estamos haciendo con esta carga distribuida que la tenemos en la dirección. Claro, por eso te quería preguntar. Viste que para encontrar la ecuación ahí, usaste ese z genérico y armaste la ecuación, que te quedó 120 menos 30 por z. Si el pedacito de carga que tenés ahí arriba fueran cargas horizontales, o sea, estuviera vertical el palito, ahí que tenés que tomar una variable i en vez de z y armar una ecuación respecto de i. No, es una ecuación que va a tener esta misma forma. Esta va a estar en función de z, porque es función de z. Y en función de la coordenada z vos vas encontrando un valor distinto. Pero quédese tranquilo que no vamos a entrar a casos cuya complicación matemática le saque el foco de lo que queremos ver. Vamos a ver solamente dos casos. Este que es el de una carga uniformemente distribuida y el de la carga puntual, que vamos a ver si lo llegamos a ver hoy o en la clase que viene. Bueno, entonces acá estamos en que la distancia esta también tiene una distancia que es variable. Y esta distancia no es otra cosa que la coordenada de la geometría del arco. Que acá sí, vamos a ponerle el signo. ¿Se acuerdan que acá le pusimos menos 3? Bueno, acá tendrá un signo negativo para acomodarse a esta terna, ¿no? Y que la geometría del arco pasa por este cuadrante. Para acomodar signos, decimos que es la coordenada del arco, pero de signo negativo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos las cuentas acá. Vamos a arrancar por... Sí. Tengo una consulta. ¿Por qué ahora estamos analizando toda derecha? Por como puse la terna. Se puede hacer exactamente igual viniendo del otro lado. Es exactamente igual. Digamos, no es porque se hace solamente a derecha y no hay otra que hacerla a derecha. No, vos podés venir de cualquiera de los dos lados que te va a dar, obviamente, exactamente el mismo resultado. Lo planteamos así, viniendo de este lado, para que cuando vayan al apunte también encuentren lo mismo, ¿no? No tengan que estar haciendo conversiones de terna distinta. Ah, perfecto, gracias. Bueno, vamos a tomar momento entonces de esta fuerza. Primero vamos acá, vamos a agarrar esta, vamos a hacer fuerza por distancia. El ajuste final del signo lo hacemos al final. ¿Okay? Vamos a hacer el momento de esta fuerza respecto de un punto genérico 1 o genérico n. Entonces, fuerza por distancia es 120 por z, que como es antihorario, le vamos a poner menos 120 por z. Bien, ahí tengo 1. La resultante de la distribuida, supongamos que está más o menos por ahí. ¿Okay? Esa resultante no es otra cosa que Q por L, o sea, de 30 kN por z. Y el brazo de palanca, obviamente, z sobre 2. Entonces te va a quedar 30 por z sobre 2. Describe un sentido horario respecto del punto G1, entonces te va a quedar más 30 por z cuadrado sobre 2. Bien. Y ahora vamos a la de 80, a esta que está acá. ¿Okay? Bueno, siempre es fuerza por distancia, así que acá te va a quedar 80 más 80 por menos I de z. Ahí te quedaría al final. Y esto nosotros
sabemos cuánto era la expresión, ¿verdad? Esto, a ver, déjenme buscar acá el apunte. Acá se los muestro. Esto es lo que es I de Z. Con lo cual, si reemplazamos, a ver, como para encontrar valores, es 4 por F, la flecha era 3 metros, sobre L, que la longitud era 8 metros, 8 al cuadrado, por Z cuadrado menos 8Z. A ver, déjenme hacer alguna cuenta acá. Esto te va a quedar igual a menos, chequeo por favor, 0,1875 por Z cuadrado menos 8Z. Chequenlo por favor a ver si hice bien la... Sí, está bien. La cuenta, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Esto es igual recuerden acá, les muestro la expresión. Esto era igual a I de Z. Pero como yo ahora cambié la terna, ¿sí? Como yo cambié la terna de la que había utilizado, no es que cambié la terna, ¿no? Cambié hacia dónde represento el arco. Miren, se lo voy a mostrar acá en vuelta de pantalla. Fíjate que la terna es la misma, este ZI es igual que el ZI que está ahí en rosado, pero bueno, acá yo dibujé el arco para el otro lado, con lo cual el signo de la función que me daba positivo es obvio que ahora me tira negativo para describir lo mismo pero del otro lado del eje. O sea, es una cuestión de ternas, porque esto además tiene que cambiar de signo acá. Además, tiene que cambiar de signo acá. Se lo voy a poner con color verde. Ese signo menos que aparece ahí, ¿sí? Tiene que ver con la terna. Reitero, así, ahí para el que no lo vio. Cuando hicimos recién, si se fija en la terna, es la misma, pero el arco está hacia un lado distinto. Acá está en el primer cuadrante, acá está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Con lo cual es obvio que la expresión que está acá, bueno, por un lado va a ser la misma, pero como está en el segundo cuadrante, va a tener signo negativo. Hay que multiplicarla por menos 1. Por eso es que aparece este signo negativo que está acá. Y acuérdense que todavía falta el ajuste final por la razón que estamos mirando acá a la derecha. Nos falta ese último ajuste. Pero bueno, vamos a... Sí. Perdón. Cuando reemplazaste los valores en la función I, los valores de la flecha, digo, sí. La flecha era 3 negativo. Sí, es 3 negativos, pero eso mismo lo estoy considerando acá. Lo estás considerando, claro, listo. Es por esto, ¿sí? Es por esto que este menos de ahí, lo voy a poner con verde acá, es en el fondo es este de acá, ¿no? Es eso mismo que está ahí. Lo voy a poner acá, es eso mismo que está ahí. Así queda ordenado completo. Bueno, a ver, si empezamos a hacer algunas cuentas ahora, a ver qué me va a quedar. Arranquemos por acá. Ahí te sigue quedando que MZ es igual a... ahí tenés, bueno, menos 120 por Z, más, bueno, acá ya 30 sobre 2 voy a escribir 15 Z cuadrado, y ahora, en definitiva, sería una distributiva, ¿verdad? Es como si yo acá adelante tuviese un menos 80 multiplicando. Menos 80 para tener esto mismo. Entonces, a ver, vamos a hacer esa cuenta. Vos tenés 80 por punto
18,75 te da 15, ¿no? A ver, déjenme ver algo acá con los signos. Ahora me voy a fijar algo de los signos, pero esto por esto da 15. Y ya multiplicándolo por esto te da 15z cuadrado. Y haciendo después 80 por 18.1875 por 8z, eso te quedaría 120z. Chequen esas cuentas, por favor, a ver si hice bien la, Sí, da eso, profe. la distributiva. Profe, Sí, ahí para nosotros sería conveniente no hacer la fracción directamente y multiplicar el 80 con el 4 por 3 sobre 8 cuadrado, trabajar con esos números, ¿no? En vez de trabajar con decimales. sí, nosotros lo vamos a hacer, mira, en el TP lo vamos a hacer a esto que estoy haciendo a mano, lo vamos a hacer con MATCAD, así que ahí trabajamos con todos los decimales y cuando lo resolvamos a mano, lo trabajamos como fracción o como decimal, como ustedes prefieren. Igual justo esta fracción tiene 4 decimales nomás, no es que tiene más. ¿Cómo? Que justo esta fracción tiene solamente esos 4 decimales, no es que siguen los decimales. O sea, es lo mismo usar en este caso. Acá es a gusto de ustedes, digamos, no es que por usar fracciones o usar decimales les van a cambiar los resultados de manera sensible. A ver, déjenme ver un poco más el tema de los signos, que acá hay algo que no me está cerrando. A ver, si no, chequenlo. A ver, esto tendría que dar menos. No, acá tengo un problema con los signos, que no estoy viendo. Tendría que revisar para atrás. Sí, acá me tendría que dar más. Me está faltando un signo menos. Porque miró a la derecha, no es el último menos. No, porque ese ajuste hay que hacerlo con toda la expresión, con toda la expresión completa. A ver, pero Ariel, ¿no queda al revés? ¿No queda 15 menos 120? Sí, por eso. Yo lo escribí como tendría que haber dado, pero no me... Eso Profe, lo estoy revisando para atrás. Puede ser que sea el signo menos que agregó en la hoja pasada a la cuadrática que usted hizo. No, ya sé lo porque que tampoco es. le daba ahí. No, ya lo encontré. Ya lo encontré. Acá está el tema. A ver, se lo voy a manejar acá. Acá está el tema. Cuando meto este valor, esto también tiene que ser consistente con la terna que estoy utilizando y dentro de la función que estoy metiendo. A ver, déjame pensar un poquito. Bueno, si pongo ese menos ahí se arregla todo, pero... Bueno, hagamos así, chicos, para no perder tiempo acá. Yo lo voy a revisar bien. Vamos a tomar estos valores como... Estos son los que tienen que dar. Ahora voy a revisar bien el tema del signo. No quiero
confirmarles porque quiero chequear bien el desarrollo para atrás y para no estar ahora chequeándolo sobre la marcha. Esto es lo que tendría que dar. No se te anula. Tendría que dar que se cancelan todos estos y lo que se da en estos casos es el que el momento vale 0. Tiene que dar 0, da 0. Ténganme paciencia con esto que lo voy a revisar y lo aclaramos la clase. Pero, que viene. profe, ¿cuál es el problema? No entiendo si se anulan. No, es que tengo un tema con los signos acá. Cuando vos haces menos por menos, te queda más. Ah. Y cuando haces menos por menos, no, bueno, acá está el tema, ¿no? Bueno, no quiero perder tiempo ahora, seguramente está enfrente de mis narices, pero para no ponerme a revisarlo ahora paso a paso. Vamos a ponerle un asterisco a esto, queda para confirmar bien el signo ahí. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ahora sí, vamos a pasar al MATCAD. Denme un segundito que voy a compartir pantalla. Denme un segundito acá. Ahí les pido a ver si me confirman si están viendo el MATCAD. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Ahí estamos viendo el MATCAD. Bueno, este es el planteo del mismo problema, pero arrancado desde 0. Este es el que subimos hoy en la carpeta compartida y también lo subimos por Slack del arco que estamos resolviendo ahora. Bueno, creo que el tema está acá. F, la flecha para ser consistente con la alterna tiene que entrar negativo. Pero bueno, ahora después lo chequeamos. Vamos a esta parte que está acá. Esta es la expresión del arco, la que trabajamos hasta ahora. Bueno, sí, acá entra menos 3. Entra menos 3. Sí, y ahí se soluciona, ¿no, profe? Porque con el menos 3 te queda todo el paréntesis positivo y con el menos de afuera que le afectaba al 80 ahí te queda negativo. Sí. Estoy casi seguro que es así, pero no quiero hacerlos perder el tiempo. Después lo reviso bien y les confirmo, pero estoy casi seguro que es así. Bien, entonces acá el marca podés graficar el arco. Acá no sé si alguna vez alguno ya hizo un gráfico en MATCAD, pero acá tenés que poner la variable, que en este caso es la variable x, y acá el nombre de la función que querés graficar, que en este caso es y de x. Acá hacemos la derivada de y de x. ¿Se acuerdan que hacemos la derivada porque en el fondo queremos encontrar cuánto vale alfa? ¿Sí? La derivada de esa función, de la función que tenemos acá, la derivada de esto, la podemos calcular a mano. Como va a ser siempre un arco parabólico, va a valer siempre lo mismo. O si queremos, podemos programarlo para que lo calcule MATCAD. Bien, entonces, alfa de x es el arco tangente de esta expresión que tenemos acá, en cada coordenada x. Entonces, ¿qué es lo que se planteó acá? Como este arco tiene una longitud de 8 metros, planteamos 8 puntos de estudio. 8 puntos de estudio. Acá, en y de x, ¿qué está haciendo MATCAD? MATCAD está tomando esta expresión que tenemos tipeada acá y me está devolviendo su valor en las coordenadas que yo le puse acá, de 0 a 8. Acá, si se fijan, a los 4 metros la flecha te da menos 3. A los 4 metros te da menos 3. Bueno,
Alfa lo puedo calcular porque es el largo tangente de esta expresión que tengo acá, con lo cual estos son valores en grados, ¿sí? Y acá tengo los senos en cada punto, el seno de alfa x, en este caso, y el coseno de alfa x. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las expresiones que veníamos calculando, en el fondo todas dependían de alfa x, del seno o del coseno de alfa x. Entonces, a continuación, directamente graficamos acá, no está todo directamente tipeado, no hay nada hecho. Directamente, como h de x es constante, es directamente menos 80. Vale lo mismo en la coordenada 0, en la coordenada 4, que es la mitad, y en la coordenada 8, que es el otro extremo. Y esta gráfica roja es una constante que vale menos 80 kN, que es el valor de h a lo largo de todo el arco. Acá tenemos b de x, que está así, en la expresión que, si se fijan en el apunte o si se fijan ahí en la captura de pantalla que hicieron, esta es la expresión que llegamos de recién para b de x. Entonces acá, otra vez, evalúo 8 puntos en MATCAD, cada 1 metro, en toda la longitud, y le pido a MATCAD que me calcule el punto, el valor de bx en cada punto, cuando x vale 0, y así hasta cuando x vale 8 metros. Y la gráfica es la gráfica que vemos ahí. B de x varía de 120 a menos 120. Sería, a ver si yo completo acá. Si dibujo, bueno, para que tengan una referencia, el arco estaría ahí, ¿verdad? De coordenada 0 a coordenada 8. Y este sería el diagrama de b de x. Es un diagrama, como es una función de grado 1, sb menos 30x, es una función lineal que tiene esa variación. Así que va de 120, bueno, de 120 a menos 120. Pero lo importante está acá. Ya cuando, bueno, acá cuando empezamos a calcular el momento, ¿sí? Cuando calculamos el momento, si se fijan, es la misma expresión que planteamos nosotros al inicio, cuando planteamos cuál era la ecuación del diagrama de momento. Bien. Lo único acá, si quieren, para no confundirse cuando agarren esto, acá sí ya están cambiados los signos por haber mirado hacia la derecha. Esto anótenselo. La expresión de momento que dejamos en MATCAD ya está cambiada de signo por haber mirado a la derecha. Porque cuando lo compare con lo que hicimos recién, ahí van a ver que tenemos los signos contrarios. Bien, y si vos calculás esta expresión en las coordenadas desde x0 hasta x igual a 8, te va a dar siempre 0. Cuando pones x igual a 1, x2, x igual a 3, hasta el 8, te va a dar siempre 0. Y acá tenemos el corte. Bueno, esto es novedad, pero no lo es. Fíjate que acá, esta es la expresión que nosotros habíamos despejado para el corte. El corte es igual a la derivada del momento por el coseno de alfa x. El coseno de alfa x, ¿de dónde lo está leyendo MATCAD? De la tabla que tenemos arriba. ¿Se acuerdan que teníamos acá? Teníamos una tabla donde veíamos los valores del coseno de alfa x en cada punto. Vamos acá otra vez. Y tengo la función que era la derivada del momento en x. ¿No? Tengo el momento, puedo calcular directamente con MATCAD su derivada. Esto está bueno,
programarlo directamente con MATCAD porque acá la función puede cambiar, ¿sí? Si cambia el estado de carga, si cambia la longitud, si cambia la flecha, esta expresión siempre va a cambiar. Así que acá conviene siempre tenerlo programado desde MATCAD para que calcule automáticamente la derivada. Con lo cual, si el momento vimos que vale 0, bueno, cuando el momento es 0, igual que pasaba con barras de eje recto, el corte tiene que ser 0. Si se fijan acá, todos estos valores dan a la menos 15, ¿no? Acá por una cuestión de decimales, bueno, igual a la menos 15 se considera de todas maneras igual a 0. Seguramente acá hay una cuestión de hacer converger la función a 0, ¿sí? No es perfecta. Bueno, pero igualmente lo consideramos 0 constante. Bueno, y acá, bueno, esta sí es la única novedad acá en el esfuerzo normal. Acá tenemos escrita, vamos a ponerle un fondo amarillo. Esta, la que puse de fondo amarillo, es la expresión que encontramos nosotros en el apunte, la que pudimos hacer la demostración. Bueno, y acá MATCAD tiene todo arriba. B de X yo se lo describí arriba, el seno de alfa X se lo describí arriba, H de X también se lo describí arriba, y lo mismo el coseno de alfa X. Acá estoy tirando los puntos del 1 a 8, estoy evaluando cada un metro, y estos son los valores que devuelve MATCAD tras haber hecho el cálculo. Bueno, con lo cual acá si lo terminamos de completar al gráfico, esto sería como un gráfico así, ¿verdad? Vendría así, esto es todo negativo. El gráfico es esto que tenemos acá. Si se fijan, pasa algo curioso a lo largo de... Bueno, pareciera curioso, pero en realidad no lo es. Una que el esfuerzo de compresión va variando a lo largo del arco, ¿no? Nosotros, ¿a qué veníamos acostumbrados? Que si teníamos una viga simplemente apoyada y le poníamos una carga que comprime esta pieza de valor P, nosotros encontramos que ese diagrama de esfuerzo normal era constante. Pero acá en el arco sucede que no es constante. ¿Qué es lo que produce que no sea constante? Justamente la pérdida del eje recto. Esos senos y cosenos de alfa, esas distintas inclinaciones del arco, son las que producen una variación en definitiva del esfuerzo normal, que en este caso no es constante. Bueno, vamos a llegar hasta, esto no sigue más, hasta ahí. Vamos a llegar hasta acá. En la clase de hoy con lo que respecta a arcos. Queda pendiente confirmar, déjenme ver bien esto, pero acá, bueno, acá ya estoy viendo que me faltó el menos 3 cuando lo introduje acá. Acá entra como menos 3. Y no solo entra como menos 3, sino que la función completa también tiene signo negativo para poder evaluar el arco en cualquier punto. A ver, denme un segundito. Ahí están viendo todos la última hoja, ¿verdad? Están viendo ahí la hoja. Bien. Bien, para que vamos a dejarlo aclarado, así ya no lo posponemos. ¿Sí? Para que sea consistente, que yo diga que esta coordenada es negativa, tiene que ser negativa para todo punto. ¿Sí? Si es negativa para todo punto, también tiene que ser negativa para L sobre 2, que es menos 3. Con lo cual, eso fue lo que faltó. Acá va menos 3, pero para ser consistentes con la terna, toda esta expresión
Acá la flecha, acuérdense que esto es la flecha, lo que estoy reemplazando acá, ¿no? Es el valor de la flecha, con lo cual no tiene sentido si yo le cambio y le pongo el signo correcto a la flecha, pero ahí a la expresión general no le cambio el signo. No tiene sentido, tiene que ser consistente, o sea, las dos cosas tienen que ser negativas, si no es como si estuviesen referenciados a ternas distintas. Si f te queda negativo es porque toda la función toma un valor negativo. Y ahí sí, con ese signo negativo, ahí te va a dar bien, este te va a dar menos y este te va a dar más. Bueno, no sé si anda Pablo por ahí, Pablo y Uri, o Uri. Hola. Sí, está. Hola. ¿Me escuchas? Sí, ahí se escucha. ¿Cómo andan, chicos? Vamos. ¿Cómo va? Bien. A ver si le puedo sacar, dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, ahí creo que me tienen que estar viendo a mí. No sé si me están viendo a mí o todavía están viendo la hoja. Te estamos viendo. Bueno, chicos, ahí la clase de hoy, bueno, ahora vamos a hacer un receso de unos 15 minutos, si te parece bien, Pablo, Uri. Sí, perfecto. Y